Muy buenas noches, hermanos, a todos. En este día de Navidad tenemos 4 liturgias distintas. La misa de la vigilia, la misa de medianoche, la misa de la aurora y la misa del día. Lo cual nos revela ya de por sí desde la liturgia la importancia que tiene esta jornada en nuestra fe. Toda la liturgia de la Iglesia a lo largo del año gira en torno a 2 momentos puntuales, la Navidad y la Pascua. Y todo el calendario se arma en torno a estas 2 grandes festividades. Es curioso porque a lo largo de mis ya muchos años de sacerdotales, siempre me fui dando cuenta de que a los sacerdotes no les gusta elegir la misa de la vigilia. Entre otras cosas porque ustedes han escuchado el Evangelio, ¿verdad? Toda esa serie de reiteración de nombres y nombres y nombres. Y lo cierto es que me encontraba pocos sacerdotes que sepan realmente predicar sobre este texto. Pero a mí me parece apasionante. Y no solamente me parece apasionante, sino que me parece que es la verdadera génesis de la Navidad, es decir, la que nos ubica en la auténtica y verdadera Navidad. Obviamente, mi predicación de esta noche puede sonar disruptiva, y lo es de hecho, pero revela perfectamente el proyecto que Dios tiene sobre el hombre. ¿Qué significa la genealogía de Jesús? Un Jesús que, siendo Dios, ha querido entrar en la historia humana, encarnarse en nuestra propia historia, rebajarse. ¿Para qué? Con una sola razón: redimirla. Y es aquí donde entendemos perfectamente este texto, la redención. Porque lo primero que tenemos que ver es que esta genealogía está forzada, no es auténtica. Lo cual nos tiene que hacer pensar, bueno, ¿por qué el evangelista quiere narrar la genealogía y la historia de Jesús y hace una composición para que coincidan fechas y nombres, como acabamos de escuchar, pero falseando los acontecimientos reales? Fíjense, para empezar, para que se den cuenta de que es una genealogía forzada, si ustedes cogen el texto de Mateo y lo comparan con el de Lucas, se van a dar cuenta que no coinciden. ¿Por qué? Primera razón, Lucas es griego, Mateo es judío. De tal manera que la genealogía de Mateo empieza en Abraham, mientras que la de Lucas empieza en Adán. ¿Por qué? Porque desde el paganismo lo que se quiere hacer ver es que Dios ha venido a redimir a toda la humanidad, es decir, a todos los hijos de Adán, a todos los hombres. Mientras que Mateo está dirigiendo su texto solamente a la comunidad judía, y lo que le interesa es hacer ver que Jesús es hijo de Abraham y es hijo de David, nada más. Desde ahí ya nos damos cuenta, y ahora viendo un poco el texto de Mateo, damos cuenta que desde Abraham hasta David han pasado más de 1000 años. ¿Solo 14 generaciones? En cambio, desde David hasta la deportación pasan solo 300 años. ¿Y son las mismas 14 generaciones? Es decir, una generación, habría que contar 71 años entre generación y generación y luego solamente 21 entre generación y generación en 2 periodos distintos de la historia. Entre la deportación y Jesús pasan 700 años. Es imposible que coincidan las generaciones. Una prueba más de que Mateo está haciendo una composición forzada. Pero ¿qué es lo que más impresiona? Bueno, ya que tú te estás inventando la historia de los antepasados de Jesús, si a nosotros tuviéramos la posibilidad, sin falsear, de escribir la historia de nuestra familia, ¿qué haríamos? Obviamente escribiríamos y ensalzaríamos las páginas bellas, heroicas, ¿no?, de los miembros que han sobresalido, no sé, por su sabiduría, por sus escritos, por sus heroicidades, etcétera. Pero nos callaríamos los defectos, ¿verdad? A nadie se le ocurriría decir que su bisabuela era una prostituta. Ya que estoy forzando la historia, vamos a contar lo bueno y vamos a callar lo malo. Bueno, pues resulta que Mateo hace lo contrario.
está resaltando todas las páginas negras de sus antepasados. En una genealogía judía, para empezar, lo que debería llamarlo la atención es que se mencione a alguna mujer, porque los que transmiten el apellido son solamente los hombres. Es una comunidad, particularmente en la época de Jesús, bueno, siguen siéndolo hoy día, totalmente machista. El hombre transmite la generación, la mujer no cuenta. Y entonces, ¿por qué encontramos el nombre de 5 mujeres en la genealogía de Jesús? Solo 5. Claro, cuando uno ve este detalle se para a decir, bueno, ¿y cuál fue, por qué llaman la atención estas 5 mujeres? ¿Qué hicieron de trascendente? Bueno, fíjense, primera, Tamar. Ustedes sabrían describir un poquito la historia de Tamar. Tamar era la nuera de Judá, pero resulta que se quedó viuda, sin descendencia. Hay una ley en Judea que obligaba a los hermanos del difunto a casarse con la cuñada para darle descendencia, se llama la ley del levirato. Pero Judá no quiso cumplir esa ley y lo que hizo fue despachar a su nuera, que se vaya. Claro, la nuera astuta dijo, sí, ustedes me van a dejar abandonada y viuda y sin descendencia. No se le ocurrió mejor cosa que vestirse de prostituta, irse a un cruce de caminos, esperar a que su suegro pasara por ahí y acostarse con él y tener descendencia de su propio suegro. Esa fue Tamar. Pero de ahí viene la descendencia de Jesús, curiosamente, de esa relación prostituida e incestuosa. ¿Recuerdan quién era Rahab? La segunda mujer que aparece en la genealogía de Jesús. Otra prostituta. Cuando Moisés llega a divisar la tierra prometida y quieren invadirla, manda a unos mensajeros, a unos espías, para que averigüen cómo era la población, cómo era la ciudad de Jericó que tenían que conquistar. Y es esta mujer, Rahab, precisamente desde el prostíbulo, la que va a salvar la vida de esos espías cuando los querían capturar y los va a hacer huir por la ventana de su habitación que daba a la muralla de la ciudad y después le van a salvar la vida. Y de ahí, precisamente, de una ramera viene la descendencia después de Jesús. Tercera mujer, Betsabé, la mujer de Urías. Es curioso, David, teniendo casi 1000 mujeres en su palacio, que se enamora de la esposa de su general, Urías. Y se acuesta con ella, se prostituye con ella, la mujer queda embarazada y cuando se da cuenta que está embarazada, le dice a David, oye, que estoy esperando un hijo. Y David no tiene mejor idea que llamar a Urías, hacerle venir para que tenga relaciones con su esposa y piense que el hijo era suyo. Pero claro, Urías, buen general, dice, yo no voy a ir a mi hogar, ¿sí?, mientras que mi ejército está muriendo en el frente de la batalla. Y cuando David se dio cuenta de que su pecado iba a quedar revelado, lo que hace es mandar una misiva a su ejército, es decir, pongan a Urías en el frente, en la parte más delicada y más dura de la batalla, y se retiran para que muera. Una vez más, prostitución, asesinato. Pero precisamente de esa relación incestuosa va a nacer Salomón, el mayor de los reyes de Israel, y del cual va a descender precisamente Jesús. Y la cuarta mujer es Ruth. Y Ruth era una extranjera. Aquí no hay pecado de sexo, no se preocupen. Se acabó el morbo. Pero era una extranjera, y ustedes saben que en Israel las extranjeras también eran, digamos, marginadas. Es decir, un judío no tenía permiso de casarse sino con una mujer judía de su propia raza, ¿no? Eran excluidas de la sociedad, eran marginadas totalmente. Fíjense qué curioso que el evangelista haya querido narrar toda esta historia y haya querido resaltar precisamente el pecado de la descendencia de Jesús. ¿Por qué? Precisamente por lo que les decía, porque Dios ha venido, se ha hecho hombre, se ha hecho niño para redimirnos de ese pecado. ¿Nos avergüenza el pecado? Por supuesto que sí, pero el gran misterio
del cristianismo, ese que cantamos la noche de la Pascua, la otra gran fiesta, ¿no?, de nuestra fe. Feliz la culpa que mereció tal Redentor, donde abundó el pecado, sobreabunda ahora la gracia. Este es el gran misterio del Dios con nosotros. Farés, hijo incestuoso de Judá, Salomón, hijo del adulterio de David, Jesús, descendiente de bastardos, continuamente 4 mujeres extranjeras, una cananea, una moabita, una hitita, un matrimonio infiel para Israel, 3 pecadoras. Casi un descaro mostrar lo que nosotros hubiéramos ocultado, pero se está haciendo teología. Es decir, estamos poniendo el dedo en la llaga, en la razón por la que Dios viene a nuestro encuentro. José Luis Martín Descalzo, este sacerdote español, gran escritor, decía: Dios, que escribe con líneas torcidas, entró por caminos torcidos, por los caminos que son los de la humanidad. Yo creo que cuando hacemos este análisis nos proyectamos en la verdadera Navidad, no en esa adulcorada que nosotros hemos creado de comidas, fiestas, regalos, colores, porque eso no representa la primera Navidad, el nacimiento de Dios, ni la razón última por la que Él se hizo hombre. ¿Qué es la Navidad? Yo creo que es algo más que una noche nostálgica, una mesa suculenta, un nacimiento de porcelana, árboles de colores, luces. Yo creo que Navidad eres tú, soy yo, somos nosotros, si nacemos de nuevo cada día, como decía el Papa Francisco. Aquellas mujeres y hombres con su pecado hicieron posible la Navidad, la primera Navidad. Dieron cumplimiento a las promesas de Dios. Tamar va a permitir que a Jesús le llamemos hijo y perteneciente a la tribu de Judá. Rahab va a permitir que Jesucristo nazca como judío. Betsabé, que sea el hijo de David, y Ruth, que naciera en Belén. Y por último aparece María, la que purifica toda esa historia, la Virgen que concibe un hijo. Y aquí aparece la humildad como virtud de fondo. Belén. Me imagino que alguien de ustedes ha estado en Belén alguna vez. Cuando uno va a Belén, lo primero que sorprende es que cuando uno quiere entrar en aquella basílica de la Natividad, tiene que inclinarse, tiene que hacerse niño, tiene que hacerse pequeño. Desde la época de las cruzadas, cuando los ejércitos enemigos penetraban y profanaban los templos cristianos, a los betlemitas se les ocurrió la feliz idea de tapiar la gran puerta de la Basílica de Belén y dejar una simple puerta que apenas alcanza 1 metro de altura. Y hasta el día de hoy, el que quiere entrar a la Basílica de Belén y ver el pesebre de Jesús, tiene que inclinarse, casi arrodillarse, para entrar en esa basílica. Es decir, ir a Belén es hacerse pequeños, es hacerse niños, es aceptar la humildad como norma de vida. Obviamente la historia de esa puerta tenía otro significado, y era que el que quería entrar tenía que entrar con la cabeza gacha, y con un solo soldado los iba matando de uno en uno, porque ni siquiera podían entrar de 2 o de 3 en 3. Pero yo creo que tiene un mensaje teológico muy importante para nosotros, ese anonadamiento, ese empequeñecimiento con el que nos tenemos que acercar hoy a adorar al niño Dios. Ese es el verdadero espíritu de la Navidad. Una Navidad que no encaja en absoluto, yo diría, con el mundo moderno. Decía el gran Chesterton en el libro El hombre eterno, un capítulo muy curioso que se titula El Dios en la caverna, que hemos pintado la Navidad de estructuras humanas idílicas, un paisaje, una arquitectura, un tiempo, un lugar, pero no muchos han sabido que se trataba de una caverna, era una cueva donde nació Jesús, una cueva bajo tierra, todavía las podemos ver si vamos a Belén. Cristo nació en una caverna, nos dice Chesterton, señalando su posición entre los pobres y los abandonados. No hemos sabido interpretar este símbolo por la dificultad que representa ese hallazgo de una nueva dimensión. Cristo nació
pero ni siquiera nació en la superficie del mundo, nació dentro del mundo, en la oscuridad, en la parte más oscura y triste de la humanidad, dentro de él. El primer acto del divino drama se desarrolló no ya en el escenario superficial a la vista del espectador, sino en un espacio oscuro y escondido, lejos de la luz. Y esto es difícil de expresar de una manera artística. Lo extraño es que en Belén el cielo estaba debajo de la tierra y sigue posiblemente estando ahí. Pero esta es la verdadera Navidad, un Dios que viene a poner luz, a traer paz, ahí donde había solo tinieblas y rencor. Y quizá por esta razón Herodes tiene su papel en esta comedia milagrosa de Belén, porque el mal, en el momento en que ese Dios se hace hombre, siente la amenaza a su poder, y por eso surge todo este terremoto y surgirá la matanza de los inocentes, porque hay que acallar esa voz antes de que pronuncie una sola palabra. Creo, queridos hermanos, que esto debería de comprometernos a nosotros hoy que celebramos la Navidad, porque Dios sigue hablando, Dios sigue gritando, pero somos nosotros los que tenemos que darle luz. Quiero terminar simplemente citándoles un libro que yo creo que debería estar en la biblioteca de todos los que queremos conocer la historia verdaderamente de Jesús. Antes ya le citaba a José Luis Martín Descalzo en La vida y misterio de Jesús de Nazaret. Solo les cito cómo empieza él la narración del acontecimiento de Belén. Es difícil, casi imposible, escribir sobre Belén, porque ante esta historia de un Dios que se hace niño en un portal, los incrédulos dicen que es una bella fábula y los creyentes lo viven como si lo fuera. Qué gran señalamiento nos hace. Frente a este comienzo de la gran locura, unos se defienden con su incredulidad y otros con toneladas de azúcar, porque de eso se trata, de defenderse. Por un lado sucede que, como señaló Van der Merch, todas las cosas de Dios son vertiginosas. Por otro, ocurre que el hombre no es capaz de soportar mucha realidad. Y ante las cosas grandes se defiende negándolas o empequeñeciéndolas. Dios es como el sol, agradable mientras estamos lo suficientemente lejos de él para aprovechar su calor, pero huir de su quemadura. Pero ¿quién soportaría la proximidad del sol? ¿Quién podría resistir a este Dios que sale de sus casillas y se mete en la vida de los hombres? Por eso, porque nos daba miedo, hemos convertido la Navidad en una fiesta de confitería. Nos derretimos ante el dulce niño de rubios cabellos rizados, porque esa falsa ternura nos evita pensar en esa idea vertiginosa de que sea Dios en verdad. Una Navidad frivolizada nos permite al mismo tiempo creernos creyentes y evitarnos el riesgo de tomar en serio lo que una visión realista de la Navidad nos exigiría. La idea de que en su pasión Jesús suba a la muerte llega a conmovernos, pero el que Dios se haga hombre nos produce cuanto más una tonta ternura, sin percibir, como decía Góngora, que hay distancia más inmensa de Dios a hombre que de hombre a muerte. De este salto de Dios vamos a hablar, y a él solo puede acercarse el hombre por una puerta sencilla, la de la Basílica de Belén que yo les estaba comentando. Hay que acercarse a esta página evangélica aniñándose, no abobándose, porque en la historia de la Iglesia siempre han llamado bobos a los santos y santos a los bobos. Belén es un lugar no apto para mayores, una auténtica fiesta de locos, si hay que estar un poco locos realmente para entender no lo que sucede en una noche como hoy. Pues queridos hermanos, yo les deseo feliz Navidad, pero ojalá que sea una Navidad auténtica,
y sobre todo que en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra vida y en nuestro corazón tengamos un lugar para Jesús que quiere venir a nosotros. Que así sea.